Siempre en Domingo, se convirtió en el programa número 1 de la televisión mexicana. Esto hizo de Raúl Velasco uno de los hombres más poderosos e influyentes de la industria del entretenimiento en ese país, ya que siempre se enfrentaba a la decisión de dar a un artista la oportunidad de despegar su carrera o de darle el dedo hacia abajo a alguien que el controvertido presentador no gustaba. Sin embargo, todo cambió tras la cancelación de Siempre en Domingo. Lo que había sido el hombre más influyente del espectáculo mexicano, Velasco vivió una caída en picada desde la gracia. El legendario programa Siempre en Domingo emitió su último episodio el 19 de abril de 1998. Para entonces, Raúl Velasco luchaba con problemas de salud, llegando incluso a depender de su hija, Karina Velasco, para ayudar a presentar el programa en una ocasión. A esto se sumaron sus desafíos personales, ya que un cambio en la administración de Televisa marcó el inicio del fin. Cuando Emilio Azcárraga tomó el control de la cadena, su objetivo fue renovar su programación, reduciendo gradualmente el tiempo en pantalla de Siempre en Domingo. Esto frustró a Velasco, quien sintió que las decisiones del nuevo liderazgo lo despectaban, y finalmente decidió retirarse. La cancelación del programa fue un golpe devastador para Velasco, quien había sido una figura central del entretenimiento mexicano. De la noche a la mañana, dejó de ser la fuerza influyente que una vez fue. La pérdida le afectó profundamente y se retiró de la televisión, pasando sus últimos años luchando contra una severa depresión. Después de casi 3 décadas al frente de Siempre en Domingo, Velasco intentó un regreso con un programa de radio. Sin embargo, no logró captar el éxito de su carrera televisiva. Decidido a regresar a la pantalla chica, enfrentó numerosos rechazos, admitiendo en una entrevista que la experiencia de buscar oportunidades nuevamente le causó gran vergüenza y humillación. ¿Cuándo comenzó todo a ir mal? ¿Fue su caída inevitable desde el principio? Vamos a echar un vistazo más de cerca al controvertido viaje que llevó a la caída de Raúl Velasco. Una figura que fue una vez poderosa en el entretenimiento y que, finalmente, terminó suplicando por oportunidades, marcando un final agridulce y trágico para su carrera. El camino de Raúl Velasco comenzó humildemente en Celaya, Guanajuato, México, donde nació el 24 de abril de 1933, en una familia modesta. Sus primeros años estuvieron marcados por el trabajo duro, ayudando en la tienda de comestibles de su padre, La Violeta, y desempeñando varios trabajos, como operador de tractor, mensajero y conductor. Estas experiencias le inculcaron una fuerte ética de trabajo y determinación para buscar mayores oportunidades. La carrera de Velasco dio su primer paso significativo cuando comenzó a escribir para una revista deportiva en Celaya, enfocándose en el frontenis, un deporte que practicaba activamente. A los 20 años, se mudó a la Ciudad de México, donde su talento para contar historias lo llevó a colaborar con periódicos destacados como Noticias y El Heraldo. Con el tiempo, ascendió en la jerarquía, convirtiéndose finalmente en editor de entretenimiento. El 14 de diciembre de 1969, Velasco debutó con Siempre en Domingo en el Canal 4 del Telesistema Mexicano. El programa rápidamente ganó popularidad y tras la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México en Televisa, se trasladó al Canal 2 el 8 de enero de 1973. A partir de ahí, el programa se convirtió en un fenómeno cultural, sirviendo de trampolín para numerosos artistas nacionales e internacionales y consolidando a Velasco como una figura prominente en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, a principios de la década de 1990, comenzaron a aparecer fisuras. La salud de Velasco comenzó a deteriorarse, afectando su capacidad para manejar el exigente horario de Siempre en Domingo.
Según el Heraldo de México, estos problemas médicos llevaron a frecuentes ausencias. Como respuesta, Velasco incorporó a otras personas, incluida su hija Karina Velasco y Rebeca Alba, al equipo para manejar las presentaciones. Aunque esto ayudó a que el programa continuara, disminuyó su prominencia como el rostro del programa y marcó el inicio de su declive. Durante casi 8 años, este arreglo sostuvo el programa, pero el 19 de abril de 1998, siempre en domingo, emitió su último episodio. El fin del programa dejó a Velasco sin empleo, marcando un capítulo difícil en su vida. Después de que siempre en domingo salió del aire, Raúl Velasco se encontró en una posición desconocida y desafiante, desempleado y luchando por navegar la vida sin el programa que había definido su carrera. Más tarde admitió que este fue uno de los periodos más difíciles y complicados de su vida. Velasco tuvo que confrontar su orgullo, buscando oportunidades donde pudiera en un intento de regresar a la televisión. A pesar de sus esfuerzos, un regreso exitoso le fue esquivo. Amigos cercanos a Velasco revelaron que sufrió de episodios de depresión durante este tiempo, luchando con la pérdida de su plataforma e influencia. La experiencia se hizo aún más dolorosa por las reacciones mixtas de personas que él alguna vez consideró parte de su círculo cercano. Hacia el final de su vida, Velasco le confesó a un amigo lo profundamente herido que se sentía cuando algunos excompañeros y miembros de su equipo dejaron de contestar sus llamadas. Aunque todavía había quienes lo respetaban y apreciaban, su calidez no pudo borrar la picazón de ser ignorado por otros con quienes había trabajado durante años. Estas decepciones lo dejaron triste y desilusionado, un marcado contraste con la figura poderosa que había dominado el entretenimiento mexicano. Con el tiempo, Velasco encontró formas de recuperarse y canalizar su creatividad. Produjo algunos programas de radio, escribió libros y se centró en pasar tiempo con su familia. Estos proyectos le dieron un sentido de propósito, aunque no pudieran replicar el éxito que había disfrutado durante su carrera televisiva. Años después, Velasco fue reconocido con un emotivo tributo en televisión, solo meses antes de su fallecimiento en 2006. El honor sirvió como un reconocimiento agridulce a sus contribuciones a la industria que lo había elevado y eventualmente dejado de lado. Sin embargo, la carrera de Velasco no estuvo exenta de controversias. En 1979, enfrentó un escándalo cuando comenzaron a circular rumores de que estaba involucrado románticamente con una niña de 14 años. La chica en cuestión era Yuri, una joven cantante de Veracruz a quien Velasco estaba mentoreando para ayudar a avanzar en su carrera artística. Los rumores sobre la relación de Raúl Velasco con la cantante adolescente Yuri generaron una gran controversia en el auge de su carrera. Se sugirió que Velasco, quien estaba casado en ese momento, estaba enamorado de Yuri y planeaba divorciarse de su esposa para casarse con ella. En ese momento, Yuri tenía apenas 15 años, lo que hacía que los rumores fueran aún más escandalosos. A pesar del chisme, la propia Yuri se presentó más tarde para aclarar la naturaleza de su relación. Velasco nunca me abusó, dijo. Por el contrario, me disciplinó y me dio palabras de aliento. Siempre le estaré agradecida por eso. Sus palabras pintaron una imagen de una dinámica profesional de mentor-aprendiz, contradiciendo las acusaciones que habían empañado las reputaciones de ambos. La situación se complicó aún más cuando Velasco apoyó la entrada de Yuri al prestigioso festival OTI, un movimiento que desató acusaciones de favoritismo. Los críticos argumentaron que su influencia ayudó a que ella avanzara a expensas de otros concursantes talentosos, alimentando la percepción de que su relación era más que profesional. Según el Diario de Yucatán, algunos incluso alegaron que Velasco usaba su posición como prominente presentador de televisión para entablar relaciones con jóvenes mujeres. Los rumores persistieron, con afirmaciones de que Velasco tenía la intención de dejar a su esposa por Yuri. Sin embargo, la cantante negó firmemente estas acusaciones diciendo:
Sé cómo funciona esta industria y nunca vi nada inapropiado. A pesar de las controversias, Yuri siguió siendo una invitada regular en Siempre en Domingo y participó en varios de los proyectos de Velasco. Finalmente, no hubo pruebas concluyentes que confirmaran ninguna relación romántica entre Velasco y Yuri. Sin embargo, los rumores echaron una sombra sobre su imagen pública, sumando complejidad a su carrera y legado. Las controversias en torno a Velasco no se limitaron al supuesto favoritismo o las relaciones personales. Susana Zabaleta, una destacada cantante y actriz, ofreció su propia perspectiva sobre la actitud de Velasco y su trato hacia los demás. Raúl Velasco era muy cruel, comentó. Era muy cruel. Hace algunos años, Susana Zabaleta se dirigió a TikTok para compartir sus pensamientos sobre el controvertido presentador de Siempre en Domingo, Raúl Velasco, describiéndolo como una persona extremadamente cruel. En un video que llamó la atención de manera generalizada, Zabaleta relató un incidente particular durante un viaje a Panamá con otros artistas. Recordó cómo, mientras todos iban en una camioneta rumbo al aeropuerto, Velasco entró, miró a una joven artista llamada Isabel y le dijo públicamente: «No, estás demasiado flaca, no vas a salir en el programa». El incidente sorprendió al grupo, y Zabaleta, aunque no tuvo una mala experiencia personal con Velasco, señaló cómo otros habían sido víctimas de sus palabras afiladas y su actitud despectiva. El relato de Zabaleta del evento subrayó la famosa reputación de Velasco por su trato duro hacia los demás en la industria. Aunque nunca afirmó haber enfrentado maltrato ella misma, reconoció la crueldad de sus acciones, tal como fue testigo de ellas. A pesar de estos duros recuerdos, Zabaleta también adoptó una visión más equilibrada de la carrera de Velasco. En la misma entrevista, destacó que, a pesar de todos sus defectos, Raúl Velasco indudablemente dejó una huella en la historia de la televisión mexicana. «Creo que no tiene nada de qué arrepentirse», dijo. «Creo que lo hizo bien en su momento. Por eso quedó en la historia. Dejó un testimonio de muchas cosas, quizá crueles, quizá cosas que nos hacían reír». Zabaleta creía que la audacia de Velasco no era exactamente arrogancia, pero ciertamente rozaba la vanidad. Su video se volvió viral, generando reacciones mixtas del público. Algunos se pusieron de su lado, apoyando su sincera visión sobre el carácter de Velasco, mientras que otros la criticaron por hablar de algo que no había experimentado directamente. En el mismo video, Zabaleta compartió otra historia vívida de su carrera, esta vez sobre su experiencia en el Festival de Acapulco. Recordó el caos que estalló cuando la multitud comenzó a gritar y a lanzar objetos, creando una atmósfera peligrosa. Estaba asustada. Pensé, si no actúo rápido van a romper los vidrios y va a haber heridos, incluso muertos, dijo. Zabaleta también recordó un incidente con Enrique Iglesias. Describió un momento tenso en el que el cantante se negó a presentarse en el festival, lo que causó un enfrentamiento con su manager. «Yo soy la que mando aquí. Este es mi territorio», declaró. Cuando Iglesias siguió resistiéndose, Zabaleta, en un momento de frustración, afirmó haberle dado una bofetada. «Afortunadamente, no le rompí los dientes ni nada», añadió con humor. A pesar de las controversias, Zabaleta concluyó sus reflexiones sobre Velasco y el mundo del entretenimiento con una sensación de perspectiva. «Estos momentos pasan en nuestras carreras, pero ojalá no sean tan frecuentes», dijo. Raúl Velasco, a pesar de sus controversias, tuvo una de las carreras más prolíficas en la historia de la televisión mexicana. Raúl Velasco sigue siendo una figura controvertida, cuya influencia se extendió mucho más allá de la industria del entretenimiento, tocando las esferas social, cultural y política. Sus acciones, tanto dentro como fuera de la cámara, dejaron un impacto duradero, y su nombre no es recordado con cariño por el público, los académicos ni las figuras literarias.
Una de las críticas más vocales hacia Velasco fue Úrsula Camba, historiadora del Colegio de México, quien una vez comentó: «Nunca se ha hablado lo suficiente de lo mala persona que era Raúl Velasco». El comentario de Camba, que recientemente resurgió en las redes sociales, pintaba a Velasco como una persona horrible, citando su papel en arruinar las carreras de muchos artistas mediante humillación, acoso y bloqueos. Su sentimiento fue respaldado por otros que compartieron su visión negativa sobre la personalidad televisiva. Julia Santibáñez, escritora de renombre y actual coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM, también opinó sobre el legado de Velasco, haciendo referencia a su libro autobiográfico Mi rostro oculto. Criticó la obra, señalando que estaba llena de autoelogios exagerados, y observó cómo el intento de Velasco de elevarse a sí mismo la hacía sospechar de sus intenciones. «Nada destaca más que la intención de sentarse en las nubes», escribió Santibáñez, acusando a Velasco de inflar su propia importancia. La reputación de Velasco como una figura dura y controvertida quedó bien establecida durante su mandato de 3 décadas como presentador de Siempre en Domingo, un programa que consolidó su dominio sobre el panorama del entretenimiento de Televisa. Sus estrechos lazos con Emilio Azcárraga Milmo le otorgaron un inmenso poder para moldear las carreras de los artistas, ya fuera elevándolos o, más a menudo, descartándolos por completo. Uno de los aspectos más conocidos de la carrera de Velasco fue su desprecio por la música rock, tanto en inglés como en español. Creía que la imagen lo es todo, y se posicionó como un showman que despreciaba el rock por sus letras rebeldes, su sonido crudo y la imagen no conformista de sus intérpretes y seguidores. Famosamente cerró las puertas de su programa a las bandas de rock, y cuando grupos como Hombres G aparecieron, él se disculpaba públicamente con la audiencia por presentar esos actos. También rechazó a artistas como Chico Che, una figura popular de la música mexicana, simplemente por su apariencia. En 1988, cuando Chico Che fue invitado a presentarse, el programa insistió en que usara algo distinto a sus overoles característicos. Negándose a comprometerse, el músico se presentó con su vestimenta habitual, pero su segmento fue cortado de la transmisión, citándose dificultades técnicas como la razón, aunque se entendió ampliamente que el verdadero problema fue la censura de Velasco. La situación en torno a la muerte de Chico Che en 1989 empeoró aún más la imagen de Velasco. Después del fallecimiento del cantante, Velasco decidió emitir la actuación previamente censurada como un homenaje, pero los fanáticos del difunto músico se indignaron por este movimiento, acusando a Velasco de explotar la tragedia para aumentar la audiencia. El comportamiento de Velasco en pantalla también reflejaba su arrogancia y actitudes discriminatorias. Un momento infame ocurrió cuando humilló a Thalía, diciéndole en vivo que la vulgaridad que una vez le permitió mostrar había sido retirada. En otra ocasión, se refirió burlonamente a Lupe Esparza, el vocalista de Bronco, como fea y una gorila. Estos incidentes contribuyeron a la percepción de Velasco como alguien que carecía de respeto, tanto por sus invitados como por su audiencia. Incluso tras bambalinas, las acciones de Velasco estaban lejos de ser amables. El payaso Cepillín, quien fue una figura popular en Televisa, afirmó que Velasco había presionado activamente a los ejecutivos para que lo sacaran de la programación de la cadena, preocupado de que otro programa familiar pudiera superar a Siempre en Domingo en audiencia. La relación de Velasco con el público también fue tensa. Cuando presentó a la segunda generación del grupo pop español Locomía, los fanáticos de la formación original protestaron haciendo el gesto de pulgar hacia abajo. Enojado por la reacción, Velasco confrontó a una de las fanáticas, regañándola y ordenándole que saliera del estudio. Una cuenta particularmente reveladora sobre el carácter de Velasco proviene del escritor Vicente Leñero, quien compartió una historia sobre una reunión con el presentador de televisión en la Zona Rosa.
Velasco había convocado al leñero y al dramaturgo Ignacio Solares para discutir contratarlos para trabajar en el guión de la película Siempre en Domingo. La conversación fue tensa, y la petulancia y el sentido de autoimportancia de Velasco eran evidentemente obvios. Leñero relata cómo su frustración con Velasco llegó al límite, resultando en un accidente en el que derramó batido sobre el presentador, un momento que hizo que Velasco se enfureciera tanto que comenzó a llorar. Finalmente, el guión fue escrito por Fernando Galeana y Ramón Obón, y la película fue dirigida por René Cardona Jr. En 1989, otro escándalo sacudió la reputación de Velasco. El cantante Laureano Brizuela fue arrestado por evasión fiscal, y Velasco fue acusado de usarlo como chivo expiatorio para proteger a su propio hijo, Raúl Velasco Jr., quien supuestamente estaba involucrado en los delitos financieros. Más tarde, Brizuela acusó al presentador de haberlo entregado a las autoridades para salvar a su hijo de la cárcel. Una de las controversias más memorables ocurrió durante un festival OTI, un evento clave en la industria musical mexicana. El incidente giró en torno a la victoria de una cantante llamada Ariana, quien fue anunciada como la ganadora de la competencia, para disgusto de la audiencia. El Auditorio Nacional, lleno de espectadores, estalló en abucheos, expresando su descontento con los resultados. Ariana, visiblemente molesta, estaba llorando mientras la reacción del público se intensificaba. Velasco, siempre el profesional pero claramente angustiado por la situación, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión. Aunque no creía que Ariana debería haber ganado, aseguró a todos que respetaría la decisión del jurado. La tensión en la sala era palpable, y en un intento de suavizar la situación y calmar el ambiente, Velasco invitó a los artistas y a su equipo a una cena más tarde esa noche. Durante la cena, el ambiente cambió cuando un guitarrista comenzó a tocar, y fue entonces cuando Velasco, conmovido por los acontecimientos, se quebró en lágrimas. Admitió que no había reconocido el verdadero valor de los artistas presentes en el festival, confesando que sus duras palabras anteriores habían sido injustas. La carrera de Velasco estuvo llena de muchos incidentes de este tipo, controversias y escándalos que definieron su tiempo como presentador de Siempre en Domingo y más allá. Conocido por sus críticas duras, tenía la reputación de ser especialmente severo con sus invitados, a veces incluso llevándolos al límite de tomar decisiones que podrían arruinar sus carreras con su brutal honestidad. Esta reputación lo acompañó durante toda su carrera, dejando un legado de admiración y resentimiento entre aquellos que habían trabajado con él. Pero las controversias no se detuvieron con Siempre en Domingo. La pasión de Velasco por explorar nuevas ideas y su evolución espiritual lo llevó a crear uno de sus programas más controvertidos, Cosmic Vibrations. Lanzado a mediados de los años 90, Cosmic Vibrations se transmitía por el Canal 9 todos los miércoles a las 9 de la noche y profundizaba en temas de cosmogonía, religión y filosofías orientales. El programa contó con una variedad de expertos, incluidos sacerdotes, científicos esotéricos, psicólogos, historiadores e incluso hipnotizadores. Aunque Cosmic Vibrations gozó de un considerable éxito, también generó una significativa reacción negativa, particularmente de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana. Algunos televidentes etiquetaron el programa como satánico, una crítica que se fue intensificando a medida que el programa ganaba popularidad. La Iglesia Católica supuestamente ejerció una presión considerable para que el programa fuera cancelado, aunque las verdaderas razones de su eventual cancelación siguen siendo inciertas. Velasco, sin dejarse amedrentar por las críticas, continuó promoviendo el estudio de las filosofías orientales y las prácticas espirituales, incluso publicando un libro en 1998 titulado Cosmic Vibrations, para explorar más a fondo los temas tratados en el programa. En su vida personal,
Velasco recurrió al budismo y otras filosofías orientales para ayudarlo a afrontar los desafíos que enfrentaba tanto profesional como personalmente. Su fascinación por estas enseñanzas lo llevó a adoptar prácticas que coincidían con su búsqueda de paz interior y armonía. Incluso animó a su equipo de producción a abrazar estas prácticas, con la esperanza de crear un ambiente de trabajo basado en el equilibrio y la atención plena. Fue durante este período cuando Velasco acuñó su frase icónica, "Hay mucho más". Esta frase, inspirada por sus creencias budistas, simbolizaba la esperanza y la resiliencia, alentando a las personas a perseverar y no rendirse, sin importar los obstáculos que enfrentaran. El famoso pequeño empujón de suerte de Velasco también se convirtió en un gesto característico. Cada vez que se menciona el nombre de Raúl Velasco, es casi imposible ignorar las controversias y los aspectos más oscuros de su persona, particularmente su naturaleza, a menudo dura y exigente como presentador de Siempre en Domingo. Sin embargo, centrarse únicamente en estos momentos sería injusto, ya que Velasco, como cualquier otra persona, también tuvo sus momentos de amabilidad y sinceridad. Uno de esos momentos ocurrió cuando el icónico presentador se conmovió profundamente y no pudo contener las lágrimas en el escenario. En 1997, después de 2 décadas de arduo trabajo en la industria del entretenimiento, incluyendo la producción de Siempre en Domingo, el Festival de Acapulco y el Festival OTI de la canción, Raúl Velasco fue reconocido por sus enormes contribuciones a la televisión y la música mexicanas. Su trabajo en el Festival OTI, una prestigiosa competencia internacional de música, abarcó unos 20 años, y durante ese tiempo, ayudó a nutrir las carreras de innumerables artistas, dándoles una plataforma para mostrar sus talentos. A estas alturas de su carrera, Velasco estaba luchando contra serios problemas de salud, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de alejarse de Siempre en Domingo y otros proyectos. A medida que su salud empeoraba, fue homenajeado con un tributo especial en el Festival OTI de 1997, una celebración de su legado y el papel fundamental que jugó en la configuración del panorama del entretenimiento mexicano. Durante este emotivo evento, Velasco fue invitado al escenario por Jorge Ortiz de Pinedo y Miguel Alemán, los nuevos organizadores del Festival OTI. Mientras le entregaban el reconocimiento, el usualmente sereno Velasco estaba visiblemente conmovido. Comenzó su discurso ahogando las lágrimas. Para que surjan nuevas ideas, para que las estrellas se levanten y para nuestros compositores, tantos talentos ocultos, brillen. Muchas gracias por sus aplausos y por este reconocimiento. La audiencia, profundamente agradecida por sus contribuciones, interrumpió su discurso con una ovación de pie, aplaudiendo durante varios segundos. Esta abrumadora muestra de apoyo parecía ser más de lo que Velasco podía soportar, y se mostró visiblemente emocional. Con la voz temblorosa continuó: "Esta es la plataforma ideal para su proyección, así que con esos deseos de buena suerte". Al hacer una pausa, luchando contra la emoción, terminó: "Solo me queda agradecer al público que me apoyó durante los 20 años que estuve a cargo. Es un legado hermoso que me complace mucho dejar en manos de las nuevas generaciones que han venido a enriquecer a Televisa con su talento". El presentador de Siempre en Domingo murió el 26 de noviembre de 2006 debido a hepatitis C en la Ciudad de México, a la edad de 73 años, justo el día en que Televisa emitió un tributo a su carrera, grabado el 17 de octubre de ese mismo año. Aún 18 años después de su muerte, Raúl Velasco sigue siendo una figura polarizadora en la cultura popular mexicana. Para algunos, es recordado por su presencia oscura y formidable en el entretenimiento, ejerciendo su poder con mano de hierro. Para otros, sin embargo, su legado es de crueldad, ego y explotación, un símbolo del lado más oscuro de la televisión mexicana. ¿Qué piensas?
Comenta abajo para hacernos saber tu opinión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima vez.